El efecto Jesús, un efecto llamado Jesús. En días pasados hablaba con amigos y hablábamos del poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es poderosa? Hablábamos de algo que está ahorita en el eje del mundo entero, y es la nación de Israel. Y es increíble que una nación tan pequeña, de tan pocos habitantes, le haga frente a una potencia como es esa. No digo que lo que hagan esté bien o mal, sino que detrás de eso está la palabra de Dios. Entonces, en algún momento en el tiempo, Dios le da una bendición a Abraham, el padre de Israel, y les dice que Dios va a estar con ellos, que serán benditos. Y esa palabra se convirtió en una bendición que trasciende el tiempo, que trasciende las edades, y que pasa lo que pasa. Entonces Israel decide investigar la medicina. Los más grandes avances en medicina están en Israel. Y detrás de eso está la palabra. Entonces, ¿qué va a hacer Israel? No, va a estudiar la medicina, va a hacer avances científicos. Entonces, detrás de eso está la palabra de Dios que dijo, serán benditos. Y todo lo que hay a su alrededor tiene que cooperar para que eso ocurra, porque es la palabra de Dios la que está detrás. Ahora, lo que están desarrollando es armas, y desafortunadamente para los demás, eso ha crecido de una manera desorbitante. Dice Salmo 33, capítulo 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Amén. Job dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo puse por vestidura suya y por su faja la oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Job 38:8. Y le puse puertas y cerrojo, y le dije, eso lo está diciendo Dios, y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Así que aún la naturaleza tiene que obedecer a la palabra de Dios. Amén. Amén. Quiero leerles algunos versículos para argumentar lo que les estoy diciendo. Génesis, el capítulo 1, verso 11 y 12. Dice, después dijo Dios, ahí está la palabra de Dios, el verbo creador, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Imagínense la tierra como estaba antes, porque la tierra estaba vacía, ¿cierto? No había nada. Y de repente se oye la palabra de Dios y le dice a la tierra que produzca árboles. Porque Dios no hizo figuritas de árboles, Dios le mandó a la tierra que produjera hierba, y que además esa hierba produjera frutos según su especie, según su género. Y eso es el efecto de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Dice Génesis 1, 20 al 21, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas ¿qué? Produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Por eso los evolucionistas viven tan enredados, diciendo, pero si este pez es una evolución de una célula, pero la orden viene de Dios. Imagínense el mar todo tranquilo y oye la palabra de Dios que le dice, cree peces, cree especies, cree aves que vuelen. Y el mar, pero ¿yo de dónde? Si yo soy agua que me muevo de aquí para allá. No, hay una palabra de Dios que cambia la naturaleza, que va sobre toda ley natural.
Amén. A mí eso... Dice Salmo 33:9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Amén. ¿Sabe que pensando en esto, está comprobado científicamente que nuestro cuerpo es tierra, ¿cierto? Todos los elementos de la tierra han sido encontrados en nuestro cuerpo. Y también que nuestro cuerpo es, creo que 75% agua. Más o menos, ¿cierto? Nosotros somos agua y tierra. Y yo no sé si alguien esté dispuesto a traer lo que es esta mañana y ponerlo bajo el efecto de la palabra de Dios. ¿Será que Dios no puede revolucionar nuestra vida si la exponemos al efecto de la palabra de Dios? ¿Será que Dios no puede llamar a existir ese proyecto, ese plan que hay allá dentro de usted? Aleluya. Eso me hace estremecer, ¿sabes? Porque hay una canción por ahí que dice que tiene su espíritu. ¿Cómo dice? Que cuando me toca, me hace. Y que tiene su presencia. Aleluya. ¿Sabe lo que es? Que usted y yo somos sensibles, nuestras células, lo que nosotros somos, nuestra naturaleza, nuestro futuro, nuestro pasado, bajo el efecto de la palabra. ¿Será que Dios puede cambiar el futuro de alguien hoy? ¿Será que Dios puede cambiar la oscuridad en la que alguien se encuentra hoy? Porque la tierra estaba desordenada y vacía, pero a la palabra de Dios tiemblan los cielos y la tierra. Y eso que usted está sintiendo no son mis palabras, no, es porque aquí está la presencia de Dios en los mundos. Aleluya. Y en el principio era ¿qué? En el principio era la palabra. Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo qué era? Era Dios. ¿Sabe que ahora que estábamos reformando la cafetería, hicimos un planito a mano alzada? Y aquí va a quedar la cocina, aquí vamos a meter estas luces, acá una banca. Y lo pusimos ahí. Pero era solo un plano. Las hermanas de cafetería no se podían meter a ese plano a preparar desayuno, no pudimos hacer desayuno porque era solo un plano. En el principio era el plan, la palabra. Pero ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿cierto? Así que lo que se mueve entre nosotros no es ni nada más ni nada menos que ese verbo. Porque él fue el mismo que dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 39, dice, y levantándose reprendió el viento y el mar, y dijo al mar, cállate, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Porque ese verbo, esa palabra creadora, ese mismo que le había dicho al mar, hasta aquí, de aquí no pasarás, ese orgullo, esa prepotencia, esa grandeza suya, hasta aquí va a llegar. Lucas 7:14, iba una procesión de muerte, iban a enterrar a un joven, y él se acerca al féretro, y dice la Biblia, Lucas 17:14, y acercándose tocó el féretro y le dijo al joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Juan 11:43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué pasó? Se quedó. ¿Será que se puede negar algo? ¿Será que hay algo tan duro esta mañana? Hay un muro tan grande que la palabra de Dios no pueda atravesar. Yo creo que no. Yo creo que no. Alguien puede decir, lo que yo tengo ni siquiera es tierra. Lo que yo tengo son rocas, porque las circunstancias me han hecho daño, me han vuelto duro. Yo me vuelvo insensible, no puedo gozarme en los cultos. Hay una dureza, hay un muro. Pero vean lo que dice Jeremías.
¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la boca? ¿Será que hay algo esta mañana que usted quiera poner bajo el foco de la palabra de Dios? Yo, el pastor, los diáconos, los hermanos de evangelismo, no podemos hacer nada. Podemos exponer la palabra de Dios. No podemos solucionar su problema, no podemos luchar con lo que usted lucha. No podemos meternos en la oscuridad en la que muchos aquí se están moviendo. No podemos ir allá a ese lugar oscuro donde solo está usted y su conciencia y sus pensamientos y su ansiedad. No podemos. Pero a mí me da mucho gusto esta mañana. Poderles predicar una palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, que corta, que penetra el alma y las coyunturas y los tuétanos es lo más profundo. Lo más profundo, aleluya. Quiero hablarles rápidamente de 3 personajes. Porque alguien puede decir esto no es para mí, yo estoy bien. Creo que voy bien enfocado, llevo bien direccionada mi vida. Pero había un hombre hebreo, o sea, del pueblo escogido de Dios, de la tribu de Benjamín, de donde salió el primer rey de Israel, maestro de la ley de Dios. Pertenecía a la escuela de los fariseos. La escuela de los fariseos, muchas veces nosotros usamos la palabra despectivamente, ¿no? Mucho fariseo. Pero realmente era una escuela de la ley de Dios, gente muy, muy formada en la ley mosaica. Y él, cuando decidió hacer su carrera, se escogió al mejor profesor. Dice la Biblia que se formó a los pies de Gamaliel. ¿Sí saben de quién les estoy hablando? Y ese Gamaliel dice en la historia que fue el fundador de esa escuela de pensamiento a la que pertenecía Pablo, y no era un rabí, era un rabá, que es el jefe de los rabí, el que enseña a los maestros. Así que este Pablo, le estoy hablando de Pablo o de Saulo de Tarso, tenía una vida definida, ¿verdad? Hacía lo que a su manera de ver era totalmente correcto. Si usted lee la carta a los Filipenses, dice que él era celoso y guardador de la ley. En cuanto a la ley, intachable totalmente. Y de repente se levanta un movimiento de miles de personas alrededor de ese hombre que hacía lo correcto, porque la ley de Dios decía: no tendréis dioses ajenos delante de mí, ¿cierto? Entonces se levanta un Jesús que viene y dice que Él es Dios. Y Pablo no puede con eso. ¿Cómo así? Un hombre que viene a decir que es Dios. No, ese movimiento hay que acabarlo, porque Él sabe la ley. Esa gente hay que exterminarla. Y puede haber aquí alguien que diga: yo mi vida la llevo organizada, voy a culto el domingo porque es bueno también ir a culto, si me queda tiempo. Alguien que puede decir: tengo mi carrera enfocada, mi familia va bien, estoy en este país porque quiero crecer, estoy donde estoy porque quiero salir adelante. Pero ese Pablo, esa persona que tenía tan organizada su vida, un día se encontró con este verbo. Se encontró con este verbo de Dios. Él iba con toda su influencia. Él tenía cartas. Cuando llegara a la sinagoga de Damasco, lo iban a reconocer como un guardador de la ley, como un maestro. Pero un día en el camino de Damasco lo rodeó una luz. Una luz y una voz. Y ese fenómeno, ese efecto, se identificó como Jesús. Y todo lo que ese hombre tenía de repente se derrumbó. Todas las bases
que él tenía para su vida, todo lo que él creía que estaba haciendo perfectamente, las metas que tenía, a dónde quería llegar, todo quedó de repente sin un piso, porque él estaba persiguiendo a ese Jesús. Yo no sé quién esté dispuesto esta mañana a traer todo lo que su vida es delante del verbo de Dios. ¿Cómo creemos que estamos? Creemos que vamos bien. Tenemos una meta, tenemos un ministerio definido, tenemos esto y lo vamos a hacer así. Pero ¿qué opina Dios? ¿Será que delante del que conoce todas las cosas esto tiene algún efecto? Esta semana con los hermanos de los de Fan, con los muchachos de los de Fan, yo les contaba que a finales del año pasado nos compramos una pecera con las niñas. ¿Qué problema? Y metimos pececitos. Pues cuando fuimos a comprar, nos dijeron, vea, llévese este pez es feo, pero ese pez le va a mantener la pecera limpia. Un limpiadorcito, no creo cómo les dicen a eso. Entonces, metimos ese pececito efectivamente. Los vidrios, los cristales, las plantitas, todo lo mantenía limpiecito. Pero era terriblemente inquieto. Pues como era limpiadorcito, las niñas le pusieron Esperancito. Pero ese pececito no sé si se impulsaba en el suelo de la arena y ¡pum! Sonaba contra la tapa. Y se lastimaba, iba y corría y a veces se ponía muy loco. Y un día desapareció. Duró casi una semana desaparecido. Pero no se ha muerto porque no está el cadáver por ningún lado, debe estar por ahí. Y no, hay que empezar a mover piedras, a buscar entre la arena, las plantitas. No lo encontramos por ningún lado. Y resulta que la pecera tiene un filtro externo donde solo hay rocas, piedras, porque es como el filtro para el agua sea natural. No sé cómo ese pececito había saltado y había caído en un filtro donde había piedra, agua. Y ya por descartar, Tati decía buscarlo ahí, pero es que es imposible que llegue. Imposible. Y ahí estaba el pobre, apenas se podía mover, estaba arañado. Lo volvimos a poner ahí y creo que no duró ni 3 días, murió. Y yo como no sé hablar idioma persa, yo como le digo que tranquilo, que se quede quieto, que yo le puse límites a su habitación, que yo tengo la temperatura del agua controlada, yo decido que esté a esta temperatura y eso es lo que él necesita. Que todos los días a las 3 de la tarde se mueve una cosita y los alimenta. Que nada le va a faltar ahí, que tranquilo, que no haga tontería, porque se va a matar. Va a perder la vida, si sigue así, va a perder la vida. Algún día se va a estrellar contra algo que lo va a matar y yo no puedo hacer nada porque no me puedo comunicar con él. ¿Alguien está entendiendo? ¿Será que Dios necesita decirte a alguien quieto que te vas a matar? Quieto, tranquilo, yo soy tu guardador, yo soy. Perdimos a ese esperanza porque yo no me pude comunicar con él, pero hay un Dios que sí puede compadecerse, porque él fue probado en todo, pero sin pecado. Y Dios le está diciendo a alguien aquí o allá en esta transmisión, ¿cierto? ¿Cierto? No hagas locuras, no hagas tonterías con la vida tuya, jovencito, jovencita. No es que estás en el mejor lugar. Tengo un amigo en Alemania, creo que está conectado ahora.
Se llama como mi pastor, Jason Andrés. Y él me escribió: Leo, ayúdame a conseguir una iglesia cerquita de donde yo estoy. No hay, buscamos con Javi, no hay, la más cerquita es Frankfurt, que está lejísimo. Pero quien esté aquí esta mañana tiene un ambiente especial donde se mueve la presencia de Dios, donde usted puede saber y puede notar y ser testigo que esto no es un invento nuestro, no es un invento del Leo, del pastor, que aquí se mueve una presencia sobrenatural, que este ambiente lo está controlando la presencia de Dios. ¿Sabe qué dice Juan? ¿Sabe qué dice Juan? Si lo podemos poner, Juan capítulo 1, verso 3, que lo leímos. Todas las cosas por él fueron hechas. No sé si es el 4. No solo la Biblia acá. Es el 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Otra versión dice: las tinieblas no la pueden apagar. Eso que Dios ha sembrado allá en su corazón, que lo inquieta en la distancia, eso que Dios hizo allá, usted no lo va a poder apagar. Ese llamado que usted tiene, vea, Dios le dijo a su carne, a su tierra, a esa agua, a ese polvo que somos nosotros: usted debe producir. Usted tiene dentro una capacidad, es un ministerio, unos dones que yo le he dado. Y las tinieblas, no importa por donde pases. Amén, amén. Eso tiene que llegar a un fin, a cumplir la palabra de Dios. Pero ese Pablo, ese Saulo que no tenía todo ya definido, se encuentra con un Jesús y le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Todo se dio la vuelta. ¿Será que alguien está dispuesto esta mañana a que Dios le dé la vuelta a sus planes? ¿Será que usted está dispuesto a confiar en el Señor y decirle: cámbienlos? ¿Usted está dispuesto a abandonar eso que lo está distanciando de Dios para decirle a Dios: ¿qué hay que hacer? ¿Y sabe qué le dice Jesús? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Usted sabe qué es darle una patada a un aguijón, a algo puntiagudo? ¿Quién sale lastimado? Usted siga si quiere, Pablo. Siga persiguiendo, siga. Pero usted se está dando patadas contra la palabra de Dios, que es más cortante que la espada de doble filo. Usted huya de lo que quiera Dios. Usted dele los plazos que quiera. Esta semana estábamos trabajando con Miguelito, y él estaba evangelizando a un muchacho que dio papaya ahí. Y ese muchacho decía: lo que pasa es que yo no quiero entrar y salir, yo quiero algo serio, para mí esto no es un juego. Y muchos escudan en eso, porque piensan que esto es con la fuerza suya, porque piensan que esto es con la voluntad suya, esto es porque usted va a ponerse juicioso y va a ser un buen cristiano. Eso no es así. En estos días los muchachos de comunicaciones me dijeron: oye, Leo, ¿a qué edad te rescató el Señor? Y yo, como sabía que me iban a meter a un videito, yo les tomé el pelo. Y les dije: pero la última semana o el último año, porque Dios se la pasa rescatando. A Él le toca pesado con nosotros, y no solo conmigo. Nosotros nos metemos, así como Esperancito, entre piedras cosas que nos están quitando la paz del alma, y hasta allá tiene que ir Dios y rescatarnos una y otra vez. Dura cosa. Entonces cuando ese hombre se queda sin planes, sin proyectos, ¿qué hay que hacer, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Le dice Pablo a ese Jesús, a ese efecto, que es ese mismo que usted está sintiendo esta mañana. El rey David, para dejar un poquito quieto a Pablo,
tenía más de 65 años. ¿Saben quién es el rey David? ¿No? ¿Quiénes saben? El segundo rey de Israel. Tenía más de 35 años ya de ser rey, casi 30 de reinar en Jerusalén. Había derrotado a los filisteos, a los moabitas, a los amonitas, a los edomitos y a muchos pueblos vecinos. Tomó la ciudad de Jerusalén, que antes era Jebusita, la ciudad de Jebús, y la convirtió en la ciudad de David, en el reino. Unió a las 12 tribus de Israel en un solo reino muy grande y muy fuerte. Trasladó el arca del pacto de Jerusalén a Jerusalén. O sea, el arca del pacto que estaba por allá perdida, él la buscó la manera, costó vidas, costó dinero, costó tiempo, pero él la puso en el templo de Jerusalén. Y había escrito cantidades de salmos, todos los cánticos graduales, se le atribuyen a David más de 73 salmos. Tenía una vida realizada. ¿Qué más le puede pedir? Era un hombre ya con la vida resuelta. Y un día seguramente miró por la ventana y dijo: uy, esa casa de Dios sí que está fea. Yo vivo acá entre cedro, entre esta casa tan preciosa que yo me he construido. Yo le voy a hacer casa a Dios. Y llamó al profeta, llamó al pastor. Y el pastor le dijo: tire para adelante, como dice Natán. Hágale. Haz todo lo que te venga a la mano, le dijo el profeta Natán. Dice 2 Samuel 7, lo que estoy hablando está ahí, 2 Samuel 7, 1 al 3. Y aconteció que cuando el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y el pastor le dijo: anda y haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Hay cosas que usted puede hacer que están bien incluso para el pastor. Le voy a hacer esto, hágale. Pastor, voy a hacer esto, hágale, hijo, sin miedo. Tenía su vida resuelta, pero se le atravesó. Vea, del Antiguo Testamento a quien más se le predicó, lo que yo he visto, fue a David. Y el versículo 4, aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo. Vino la palabra, ¿cierto? Vino el verbo. Ve y di a mi siervo David: así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? En serio, usted tiene ese plan. Y el versículo 11, porque Dios le dice: vea, yo soy el que le voy a construir casa a usted. Así mismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y entonces dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y el 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Vea, para David ya se había acabado la vida. Ya lo que había por hacer estaba hecho. Pero Jesús se le aparece la palabra y le dice: todavía no. Todavía no. Usted le hace falta el factor Jesús. Vean, eso que Dios le promete a David es la promesa de que de él, de la simiente de David, iba a venir el Mesías. ¿Usted cree que usted va a ser el que va a organizar la casa de Dios? Palabras más, palabras menos. No. De allá, de lo profundo de sus entrañas, van a ser uno. Aleluya. Va a venir algo que es lo que le va a dar estabilidad a su vida. Y ese es el factor Jesús. Y es que David no era el más malandro del barrio, no era el más malo. David era el hombre conforme al corazón de Dios.
¿Cierto? Eso dice la Biblia. David es el que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿cierto? David es el que dice: Jehová es el que le dice a su alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Era alguien que estaba conectado contigo. Ese no era alguien que tocaba evangelizar. El hombre sabía lo que había que hacer. Ahora ¿será que hay alguien que quiera ponerse en las manos de Dios esta mañana? ¿Será que usted piensa que va bien? Ese no era un hombre crecido, él sabía, él dijo: yo soy una oveja, una simple oveja. Las ovejas son los animales más torpes que hay. Él dice: alzaré mis ojos a los montes. O sea que él decía: todo lo que yo tengo, eso le pertenece a Dios. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él no se creía más fuerte. Dice el Salmo 118, creo que es: te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía. No estaba hablando de un inconverso, pero sí alguien que creía que su vida ya había terminado. Yo voy a hacer esto, ya no me queda nada más por hacer. Y alguien puede estar pensando: aquí ya se acabó mi vida, este problema me la va a acabar. Yo ya le serví a Dios muchos años. Pero yo quiero invitarlo a que le den la oportunidad a la palabra de Dios esta mañana. El último personaje, ya con esto termino, es un hombre llamado Nicodemo. ¿Cuántos se acuerdan de Nicodemo? San Juan capítulo 3, el verso 1 al 21. ¿Qué tal si lo leemos? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas hazañas que tú haces si no está Dios con él. Estas señales, perdón. Y Jesús le dice, vea el versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y empieza Jesús a soltarle unas cosas, vea. Yo no sé si usted se ha fijado, pero muchos de los argumentos que nosotros usamos para evangelizar son cosas que Jesús le dijo a Nicodemo. Porque este era un hombre tímido, que sabía que en la iglesia pasaba algo. ¿No ha pasado? Estos días hablando con Danielito, él nos contaba que estaba, no sé si apartadito de vacaciones, no sé. Se iba a jugar fútbol delante de la cancha. Delante de la iglesia, en una cancha delante de la iglesia. Y que esa gente empezaba a cantar, ¿sí o no, Dani? Y el corazón, dice Daniel, me empezaba a vibrar. Y esos cantos, y eso que pasaba allá, no me dejaba estar tranquilo, no me dejaba estar quieto. Y un día habías pensado, yo no estaba en la cancha, estaba en la iglesia, ¿sí o no? Nicodemo estaba en la cancha, algo pasa con ese Jesús. Yo voy a esa iglesia y algo pasa. Pero voy a ir a escondiditas. Voy a ir allá a Luche, que allá nadie me conoce, allá no puedo ir y que nadie me salude siquiera. Alguien puede estar así esta mañana diciendo, yo sé que allá pasa algo, pero así, no muy comprometido. Y el Señor Jesús, como Él no sufre de complejos, ¿cierto? Porque Él le diría: ¿y usted qué? ¿Usted le da pena de mí o qué? Él no. Él le dice: vea, porque Nicodemo lo primero que le dice es: yo sé que hay algo en usted viene de Dios. Pero Jesús le dice: vea, si usted quiere ver la segunda parte de esto, si usted quiere realmente ver lo sobrenatural, usted tiene que nacer de nuevo. Si usted quiere ver la segunda parte de esto, usted tiene que nacer de nuevo.
Y yo creo firmemente que Dios le está dando la invitación a alguien esta mañana. A alguien. Y Jesús empieza a soltar. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, si usted quiere ver lo que está pasando aquí adentro, usted tiene que nacer de nuevo. ¿Y por qué? Porque el viento sopla, el verso 8 creo que es, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oiga, uno aquí a veces escucha a la gente hablar en lenguas, ¿no? Uno solo escucha, pero uno no sabe lo que está pasando allá dentro del corazón. Uno no sabe la dirección que lleva el río de Dios que está fluyendo en la vida de esas personas. Porque el que es nacido del Espíritu dejó el control, le entregó el control a Dios y ya es como el viento. Usted no me entiende. El capítulo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vea, Jesús le predicó el Evangelio. Vea, hay gente aquí a la que Dios ha consentido mucho. Y usted piensa que ha llegado hasta donde está por sus fuerzas, porque usted es muy inteligente, porque usted es muy astuto, a usted no le gana a nadie. Pero Jesús, cuando usted está allá solo porque no quiere orar, sino está allá en su trabajo, allá Dios lo visita y lo lleva a la cruz y le muestra su plan de salvación. ¿Y para qué eso, Jesús? ¿Para qué pagar ese precio tan alto? ¿Para qué pagar semejante precio? Y el 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el para qué. ¿Para qué? Y el por qué es el verso 16. Usted sí sabía que ese verso 16, que nosotros lo usamos tanto para evangelizar, yo no me voy a fijar. Se lo dijo Jesús a Nicodemo. Porque de tal manera, ese es el por qué. Ese seguramente es el por qué usted está escuchando este mensaje esta mañana. Ese es el por qué usted está aquí. Ese es el por qué Dios le ha guardado la vida. Ese es el por qué de que muchas veces Dios ha metido hasta en contravía con tal de no dejarlo solo a usted. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es que dice la canción? Alguien necesita aquí de ti, Jesús. Alguien quiere tener un amigo con quien hablar. ¿Sabe que ese verbo, esa palabra se hizo carne? Y vimos su gloria. Y gracia sobre gracia, o sea, regalo sobre regalo. Y allá está Pablo en la cárcel, ciego en Damasco, sin un plan, sin un proyecto. ¿Y para dónde cojo ahora? ¿Hay alguien aquí que necesite venir a hablar un momento conmigo? Yo quiero abrir este altar. ¿Habrá algún servidor que le quiera decir a Dios, yo tengo este proyecto? Porque Dios quiere decirle, allá dentro suyo tengo algo